Hola, hola, buen día, bienvenidos al podcast. Esta es la frase con la que iniciaba los podcasts hace unos años. Y es que antes de que se vuelvan populares en el audiovisual, los podcasts ya eran populares en solo lo referente al audio. Es un fenómeno que explotó hace 15 años con más facilidades hace 10 años. Pero que yo calculo que hace 5 años, a raíz de pandemia, muchos querían tener su podcast, sobre todo famosos. Querían tener su propio espacio. No se atrevían a llamarlo entrevista. Seguro creían que era muy formal o no se ajustaba a lo que comúnmente hacemos los periodistas, que es que haya una conversación con cierto interés público. Eso no le interesaba a las personas que comenzaban a tener su podcast. Y los que tenían su podcast solo para hablar y comentar sin interlocutor, no se atrevían a llamarlo monólogo. Entonces terminó por todo convertirse en podcast. Una palabra surgida por una sensación de armar o grabar un estudio radial casero y acercarse a un cierto contenido radial, pero con las limitaciones, ¿no?, que cualquiera podría tener en casa, de no tener un estudio, de no tener tanta preparación. Pero eso era lo interesante de los podcasts, hablar de lo que sea en formato audio. Luego mutó al formato audiovisual y ya perdió el concepto original que tenía. Pero para mí la esencia del podcast es audio y permite que uno escuche a otro mientras que se desempeña en otro tipo de cosas. Eso es lo interesante. Y como ahora todos ya han perdido el interés del podcast, o bueno, la mayoría ha perdido el interés del podcast, porque ahora hay un nuevo fenómeno, el stream. Todos quieren tener su canal de streaming, es decir, los contenidos en vivo y en directo. Programa de conversación o entrevista en vivo, monólogos en vivo, comprando en un mercado en vivo, todo se transmite. Paseando por Gamarra en vivo, eso es el famoso live, todo se muestra. Entonces, de alguna u otra manera, ya como hay una explosión de streamer, vuelve a quedar el nicho allí marginado del podcast. Y lo tomo con ánimo como lo hacía, con ese mismo ánimo e ímpetu que lo hacía hace unos años. Si ustedes hurgan en internet, y YouTube es testigo, en YouTube hay grabaciones que hice hace 8 años. Qué bárbaro. Y transmisiones que ya no están públicos, por supuesto, o algunos sí seguramente, pero transmisiones que se hacían en Hangout, que ya no existe. Y estamos en una situación en la cual hablamos de algo que ya no existe, Hangout. Ahora se le llama Meet, pero a través de Hangout, que era una ramificación, una extensión de Google, podías salir en vivo en YouTube. Interesante. Pero ya ahora pertenece a la prehistoria. Bueno, hay una necesidad ahora de comunicar sin importar tanto si es sofisticado o no. Veía, por ejemplo, a Jorge Ramos, el periodista
en el periodista más influyente, eh, el periodista hispano, mejor dicho, más influyente de Estados Unidos, que a finales del 2024, después de casi 4 décadas, casi 40 años en televisión, terminó su vínculo, su contrato y aunque tenía interés por lo digital, nunca entró del todo en lo digital, siempre era una persona de televisión. Y luego de varios meses, mientras que elaboraba su proyecto personal, va a sacar un espacio audiovisual, se fue para cubrir las redadas en Los Ángeles y con una transmisión pésima, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Pero con una transmisión pésima, donde se bajaba la resolución o se entrecortaba, aún así lo hizo. Más allá de la fachada, más allá de la muestra en baja resolución, entrecortado, había un valor detrás, la información. Y al caso peruano, y en el caso peruano está Paolo Benza, un periodista muy enterado que estaba en un canal de streaming, tenía su proyecto personal, su canal de YouTube personal. Y él renuncia al canal de streaming que le pertenece a otra persona para dedicarse del todo a su canal personal, donde se graba dando unos resúmenes de noticias y también guarda ciertas pepas, ciertas exclusivas, ciertas primicias para un video digamos que destaque más, que resalte más, porque claro, es pepa exclusiva primicia, ¿no? Y ahora, como tiene su proyecto, el que le da todo el tiempo que puede, se da un espacio para hacer en vivos, hacer en vivos. Pero la conexión es de pésima calidad, paupérrima, ¿no? Es terrible. Se baja la resolución, se entrecorta, todo mal. Pero detrás de esa fachada, detrás de esa muestra, hay un valor, la información. Y por otra parte, un buen amigo periodista también y compañero de trabajo me decía, bueno, tú tienes eh, material, experiencia profesional, experiencia personal, viajes que puedes contar y conocimiento, algo de conocimiento que puedes transmitir. Y entonces todo ocurrió en la misma semana. Lo que vi de Jorge Ramos, lo que vi de Pablo Benza, es lo que me comentó este buen amigo. Y dije, sin esperar que todo sea sofisticado, sin esperar volver a la profesionalización del podcast, porque la última tanda de podcast, la última tanda de producción podcastero que tuve fue muy profesional. Un micrófono eh, profesional para podcast, hasta el pop, o sea, esa especie de malla que hay para que las P, para que cuando uno hable de la P, no sature el audio. Tenía también interfaz de audio, que es como un cerebro, ¿no? De audio. Tenía la interfaz de audio. Aprendí a editar audio en los programas de audio en computadora. Es decir, la última tanda, la última producción de podcast que tuve hace unos años fue de muy buena calidad, o de lo máximo que pude, con un micrófono profesional y con hasta mallas para que haya un mejor sonido, una interfaz de audio y edición, lo más pulcro que se pudo. Y ya cuando todo el mundo comenzaba a manosear los podcasts, ya uno le desanimó totalmente. Y ahora que vuelve a estar allí, en un rincón, lo tomo con mucho cariño y vuelvo, porque la génesis era audio, para que la gente haga lo que quiera mientras se escucha. Así que sí, este es el inicio, o mejor dicho, el reinicio, o mejor aún, el regreso
de los podcasts en mi espacio personal. Y va a estar colgado en YouTube. Pueden buscar en YouTube Geraldo Capillo y van a encontrar los podcasts. Si no, todo va a ser compartido en mi página de Facebook. Mi página de Facebook es Geraldo Capillo-periodista. ¿Qué días? Trataré que sea interdiario. Pero ahí estará. Así que si están en YouTube, denle a suscribirse y activen la campanita para que se les notifique cada vez que se suba un nuevo contenido. Y si están en Facebook, por supuesto, denle a seguir, me gusta la página de Facebook. Y hay un espacio, hay un pequeño triángulo donde uno puede, cuando hace clic, uno puede decidir que los contenidos que se publique en esa página de Facebook sean mostrados con prioridad en su feed, o sea, en su Facebook personal de ustedes. Y cada vez que uno publique algún contenido en la página de Facebook, va a salir con prioridad, va a salir dentro de los primeros resultados en su Facebook personal. Así que va a estar muy interesante este regreso. Y hablaremos de todo. Noticias, claro, sucesos personales y temas aleatorios. Así que estamos de regreso.